¡Qué show, gente! Hoy terminamos la ruta de Kurisu, vamos a hablar del último final de esta ruta. Y bueno, como recordarán, había un punto clave en la historia. Okabe tenía la difícil decisión de borrar los recuerdos de Kurisu que fueron implantados en Kagari. Si él dudaba en borrarlos, terminábamos en el final de Kagari, el final que vimos en el video anterior de esta serie, pero en esta ocasión es diferente. Esta vez sí se va a contestar la llamada, borrando los recuerdos de inmediato. Al hacer esto, la línea de mundo cambia de un porcentaje de 1.053 a un porcentaje desconocido por ahora, iniciando de esta manera el capítulo llamado Promised Renacimiento. En este capítulo vemos la versión datificada de los recuerdos de Okabe. Nuestro protagonista iniciaba una reunión en el laboratorio con todos sus amigos, pero esto no era real. Él se encontraba en un mundo frío, un mundo sin vida. Cuando se da cuenta de esto, se nos muestra que la línea de mundo corresponde con un porcentaje de 1.055, además de que Okabe despertaría en el futuro. Lo que sucede aquí es casi igual a lo visto en el anime. Suzuha lo encontraría, lo llevaría con Daru, le explicarían que su mente murió en el 2025, además de que le implantaron recuerdos de finales de enero del 2011. Esto fue posible porque durante esas fechas Okabe le pidió a Majo que hiciera una copia de sus recuerdos, esto porque quería ayudar con el desarrollo de Amadeus. Sin embargo, este Okabe no recuerda eso, porque tiene un vacío de medio mes en su memoria. Lo último que recuerda es haber borrado los recuerdos de Kurisu. Se nos revela que antes de ser capturado por Stratford, Okabe les había sugerido revivirlo de esa manera. El problema es que tardaron años hasta que finalmente encontraron los datos de Okabe en la Universidad Tokyo Denki. 15 días después de implantárselos, Okabe despertaría. En este futuro, a diferencia del que vimos en el anime, Okabe conoce a la pequeña Kagari y por obvias razones también ve a la Mayuri de esta época. Asimismo, también sería testigo de la muerte de Luka y, como dato curioso, quien dice que es un alivio que haya logrado verlo antes de morir no es Daru sino la propia Mayuri. La cosa es que Okabe se lamenta por cómo terminaron las cosas. Después de esto, Daru le daría un mensaje de su yo del 2025, libera a Kurisu de las ataduras de Amadeus. Ese es uno de los pasos para llegar a Steins Gate, eso es lo que diría. Acto seguido, Daru le pregunta si podría ir al momento donde sus recuerdos se cortaron. Es entonces cuando Majo le explica que mejoró la máquina de salto temporal y que durante el tiempo que estuvo en coma mantuvieron las condiciones necesarias para que pueda saltar en el tiempo. Después de esto, Okabe saltaría 3000 veces hasta llegar al 31 de enero del 2011. En la novela el viaje es directo, es decir, no se nos muestran las paradas que hace en el camino. En este presente, Kagari tiene sus recuerdos de niñez, pero no los de Kurisu, además de que Amadeus sigue existiendo. Respecto a este tema, Okabe siente algo de empatía por ella. Luego de haber experimentado de primera mano lo frío que es ese mundo de ceros y unos, decide que debe liberarla, esa es su motivación. Al llegar a esta línea, Okabe decide contarle todo lo que sabe a Majo. También le pregunta si se le puede seguir considerando humano. Ella le responde que son los recuerdos lo que nos hacen nosotros mismos. Todo lo que alguien experimentó durante su vida, todo eso es el ser humano. Recuerdos y cuerpo conforman ese ser, así que no importa que sus recuerdos hayan sido datificados, él sigue siendo Okabe Rintaro. Además, el proceso no es muy diferente de los saltos del tiempo comunes y corrientes. Conmovido por las palabras de Majo, Okabe le dice que no es Salieri, ella es toda una Amadeus. Por otro lado, Okabe no puede evitar pensar en Amadeus y en todo lo que aprendió del futuro. Sabe que es necesario arreglar todo este problema. Asimismo, también pensaría en su muerte fingida, en cómo fue engañado. Él creyó que moriría en el 2025, pero no fue así. De igual manera, también dice que va a confiar en lo que dijo su yo del 2025, que ese futuro fallido era necesario para llegar a Steins Gate. Después de pensar eso, le pide ayuda a Majo y ella le da dos condiciones para hacerlo. La primera, que le deje investigar la máquina del tiempo, y la segunda, que le permita llamarlo Okarin y que él la llame a ella Majo. Reuniría entonces a todos los miembros del laboratorio, le preguntaría a Suzuha qué piensa de él, le pide que sea sincera. Antes de que responda, Daru malentiende las cosas, le dice que por más que sea su amigo, no aprobará esa relación. Okabe lo ignora y después de escuchar a Suzuha desahogarse, le dice que si tiene tantas ganas de partirle la cara, entonces debería hacerlo. Ella duda por un momento, pero al final termina dándole un buen puñetazo en el rostro. Aquí ocurre algo muy similar al anime. Okabe comenzaría a reírse y se levantaría llamándose a sí mismo el miembro del laboratorio 001 Hoin Kyoma. Era el regreso del Fénix.
Todos se sorprenden al ver su regreso. Kagari incluso recordaría las palabras de su madre, el cómo ella siempre esperó por ese momento. Okabe nombraría a Majo como miembro 009 y a Kagari como 010. Además le recordaría su número a Luka, Feiris y Suzuha. Daru le pregunta qué pasa con el 004 y el 005. Okabe responde que esos están reservados. En su mente dice que sigue sin sentirse bien al considerar a Moeka como miembro del laboratorio, pero aún así debe enfrentarse al pasado para llegar a un mundo donde pueda reconocerla como tal. Okabe habla con todos sobre su plan. Primero deben eliminar la causa de los cambios de línea. Entre estos se encuentran los recuerdos de Kurisu y la información que contiene su computadora y disco duro externo. Les dice que cada vez que esta información cambiaba de mano, también lo hacía la línea de mundo. En principio, Majo se niega a borrar el legado de Kurisu, pero cambia de opinión cuando Okabe le dice que eso es mejor a que más personas sufran por culpa de ello. Además, su legado vivirá en ellos mientras puedan recordarla. En esta línea, Daru tiene el disco duro y la computadora de Kurisu. Okabe le pide que los destruya cuando resuelvan el problema de Amadeus. Luego de hackear la Universidad Victor Condria y también a Stratford, se dan cuenta de varias cosas. Primero, los recuerdos de Kurisu deben estar en una extraña carpeta en el servidor de la universidad. Y segundo, Stratford ha estado haciendo múltiples experimentos de implantación de recuerdos. Mientras Daru hackea la carpeta misteriosa, Okabe se pone manos a la obra para construir el teléfono microondas. Como dato importante, esto no representa gran dificultad para él, ya que mientras viajaba memorizó la estructura del aparato futurista. Majo terminaría la máquina de salto temporal, además de que instalaría en su teléfono y en el de Okabe una aplicación llamada Salieri. Esta contenía una inteligencia artificial con la voz de Okabe. Su objetivo era usarla para distraer a Amadeus mientras Daru terminaba el hackeo. Esto era necesario porque Stratford podía rastrearlos mediante Amadeus. Es por ello que el plan consistía en usar los dos teléfonos para llamar a Kurisu desde diferentes puntos de la ciudad. Así los mantendrían ocupados mientras se lograban borrar los datos de Kurisu. De igual manera, también debían esconder a Kagari por un tiempo, la dejarían en uno de los escondites de Daru junto con Yuki. Para este punto, Okabe ya no pensaba que Yuki fue la mujer que los atacó en líneas anteriores. Antes de iniciar la operación, Okabe se despediría de Amadeus y cuando regresa al laboratorio, Majo le mostraría uno de los informes de Stratford. Era una lista de las personas con las que habían experimentado. El nombre de Kagari estaba allí. Al parecer, cuando tenía 17 años la usaron como sujeto de prueba. Sin embargo, por fortuna no lograron llegar a la fase final. Ella escapó antes de que eso pasara. En principio el plan de Okabe parece funcionar, pero después de algunas horas Yuki les diría que Kagari escapó luego de escuchar música clásica que provenía de la calle. Después de esto reciben una llamada del secuestrador. Este les diría que entreguen la computadora y el disco duro a cambio de la vida de Kagari. Antes de hacer cualquier cosa, Okabe hablaría con Moeka y los demás. Llegan a la conclusión de que los matarán, aun si les entregan todo. Es por eso que deciden atacarlos y recuperar a Kagari en el proceso. Para ello iría con Suzuha a la Universidad Tokyo Denki. Sabía que allí se encontraba su base gracias a la información que le dio Daru en el 2036. Al llegar a ese lugar encuentran una habitación con varios cadáveres. Todos fueron asesinados por la profesora Reyes. Ella había sido quien llamó a Okabe. Le revela que pertenece a Durpa, además de que planea implantar los recuerdos de Kurisu en el cerebro de Kagari. Okabe le hace todo tipo de preguntas. Durante esta charla se nos revela que el lavado de cerebro es culpa de Stratford, además de que Durpa quiere la tecnología de implantación de recuerdos para crear supersoldados. Por obvias razones también quieren la teoría de la máquina del tiempo. Al saber esto, Okabe piensa que es probable que quien metiera esos recuerdos en Kagari en la línea anterior fue Durpa y no Stratford, y por ende la mujer en traje de motociclista era Reyes. Para entretenerla mientras Daru terminaba el trabajo, Okabe actúa como científico loco, la elogiaría, describiría sus planes a la perfección. Incluso la propia Reyes le ofrece una vacante en Durpa. Obviamente Okabe la rechaza y esto la saca de quicio. Cuando Reyes estaba a punto de iniciar la implantación de recuerdos, Suzuha se lanzaría hacia ella, pero en ese momento recibiría un disparo y caería al suelo. Antes de que Okabe pudiera hacer algo, Reyes presiona la tecla de inicio, pero no sucede nada. Furiosa, golpearía el teclado en numerosas ocasiones. En ese momento Kagari despertaría mientras Reyes estaba distraída golpeando el teclado. Ellos intentarían escapar. Kagari se quitaría el casco, pero al acercarse a Okabe se caería. Reyes se percata de esto e intenta dispararles, pero en ese momento Suzuha le dispara primero, haciendo que su arma cayera al suelo.
La situación se tornaría a su favor, pero Reyes los amenaza con detonar una pequeña bomba. Según ella, en Durpa les enseñan a suicidarse antes de que entreguen información al enemigo. Okabe prefiere no arriesgarse y decide ver qué es lo que va a hacer Reyes. Esta se pone el casco que tenía Kagari. Planeaba implantarse los recuerdos de Kurisu. Okabe le grita a Daru que borre esos recuerdos lo antes posible. La cosa es que Reyes presiona la tecla de inicio, pero no ocurre nada. O mejor dicho, sí ocurre algo, pero es solo en su cabeza. Reyes caería de rodillas inconsciente. Su expresión era de un vacío absoluto. Daru lo consiguió a tiempo. Lo que hizo Reyes fue descargar un vacío en su cabeza, perdiendo de esta manera todos sus recuerdos. Antes de irse de ese lugar, Okabe diría: "Nos volveremos a ver, Kurisu". En el laboratorio todo vuelve a la normalidad. Fubuki y Kaede le dicen a Okabe que se ve mejor que antes, además de que parece que la relación de Daru y Yuki va por buen camino. También se nos diría que lo ocurrido en la Universidad Tokyo Denki fue encubierto por Durpa o Stratford. Aún así no existía ninguna evidencia que los relacionara de alguna manera con lo que pasó allí. La cosa es que Suzuha pregunta cómo es que no sucedió nada cuando Reyes inició el proceso con Kagari. Daru dice que pudo ser un error del sistema, pero Kagari diría que en ese momento escuchó una voz que gritaba "no". Según Majo, pudo ser Kurisu. Okabe se sorprende que ella piense así, pero luego Luka y Mayuri dicen que mientras Amadeus hablaba con el robot de Okabe, de un momento para otro colgó la llamada. Dicen que se veía algo alarmada. Okabe no cree mucho en esa explicación. Si Amadeus fuera capaz de evitar eso, entonces en la línea anterior Kagari no tendría por qué tener sus recuerdos. Sin embargo, prefiere simplemente pensar que eso fue lo que pasó. Después de esto, Daru le pregunta por qué no cambió la línea de mundo, si se supone que Amadeus era la causa de ello. Okabe responde que es probable que los cambios de línea se debieran a que los recuerdos de Kurisu cambiaban de mano mediante Amadeus. Después de todo, quien tuviera Amadeus podría cambiar el pasado a su antojo. Esta vez borraron todo, tanto Amadeus como los recuerdos de Kurisu. Sin causa, no hay cambio, o eso es lo que cree. El futuro que se creó a partir de eso debió desaparecer. Sin embargo, tanto Suzuha como Kagari siguen allí, por lo tanto el futuro no ha cambiado. A pesar de ello, lo que hicieron no fue en vano. Le dice que ese mundo es el inicio del camino a Steins Gate. Después de esto, Okabe le entregaría a todos la medalla que los identifica como miembros del laboratorio. Como dato curioso, no solo añadió a Majo y Kagari, sino también a Yuki, lo que la convierte en el miembro 011. Todos se reunirían en el laboratorio. Okabe piensa en lo que vivió en el futuro. En el 2025 debería haber muerto, pero no fue así. Todos fueron engañados. Su yo del pasado, sus amigos en el futuro. En resumen, el mundo fue engañado. Pensó que ese futuro no podía cambiarse, pero ocurrió. Por lo tanto, decide que él también engañará al mundo. No sabe cómo hacerlo, pero probablemente si lo consigue, podría llegar a Steins Gate. Numerosos futuros conectan con el pasado. Eso es lo que dijo su yo del 2025. En el laboratorio todos le preguntan si está seguro de lo que va a hacer. Okabe responde que puede parecer que está tirando todo lo que consiguió por la borda, pero no es así. Este solo era uno de los muchos mundos para conseguir su objetivo. Es aquí donde enviaría un D-Rain al pasado. Este contenía el mensaje: engaña al mundo, une los puntos, manipula todo. Al enviarlo terminaría este capítulo. Este final es muy bueno, resuelve casi todas las dudas que se podían tener con esta ruta, el hecho de que siempre fue Durpa quienes atacaban el laboratorio, así como que Reyes era la mujer en traje de motociclista. También se nos explica cómo funcionan los cambios de línea. La causa de todo son los recuerdos de Kurisu en Amadeus, el cómo estos van cambiando de mano. Dependiendo de eso, la línea puede tomar un camino diferente o no. Al borrarlos completamente, la línea no cambia porque la causa de estos cambios ya no existe. Sin embargo, el futuro sigue terminando en guerra por una simple razón. Aún existe la información que Nakabachi robó el 28 de julio. Mientras esa teoría siga existiendo, la guerra es inevitable. Es por eso que en el anime se aseguran de eliminar todo, tanto Amadeus como esta teoría. De esa forma se logra llegar a la línea Steins Gate, aunque claro, es importante mencionar que tanto su computadora como la propia Kurisu siguen existiendo en la línea Steins Gate. Entonces, ¿cómo es que esta línea no termina en una guerra por sus conocimientos? La respuesta es simple. El interés tanto de Stratford, Durpa o Rusia surge directamente del artículo que Nakabachi robó. Antes de esto, nadie sabía que Kurisu tenía una teoría de viajes en el tiempo. Entonces, como Nakabachi perdió toda credibilidad al quemarse el artículo y como Kurisu no lo publicó,
no hay manera de que estas organizaciones pongan sus ojos sobre ella. De esta manera no se crearía ese conflicto en base a sus recuerdos. Ahora, retomando lo que vimos en este final, me gustó que el regreso de Hoho en Kyoma sucediera con la mayoría de miembros presentes. En el anime solo estaba Daru y Maho, pero aquí resalto que estuviera también Mayuri. Lo digo porque ella fue la persona que más sufrió por la depresión de Okabe, así que es bueno que tuviera ese momento de felicidad. Ya sobre el D-Rain es necesario aclarar que no es el mismo que Okabe recibe en el capítulo 23, es decir, el contenido sí es el mismo, pero no proviene de esta iteración. Recordemos que hubo muchos futuros donde Okabe ni siquiera se dio cuenta de estos mensajes. Ahora, ya para finalizar, estoy seguro de que muchos me van a preguntar por qué dudar o no en borrar los recuerdos de Kagari termina en este final o en el de Kagari. La respuesta está en que son iteraciones distintas, no necesariamente deben terminar en las mismas líneas. En este caso el resultado fue similar, es decir, se viajó a una línea donde la causa de la guerra no fueran los recuerdos de Kurisu implantados en Kagari. Lo que diferencia el terminar en un final o en otro es la determinación de Okabe. Por ejemplo, al no dudar en borrar los recuerdos, terminamos en el final de Kurisu, un final donde Okabe no siente remordimiento por eliminarla, más bien siente que es necesario liberarla de esas ataduras, de ese mundo frío y vacío compuesto por ceros y unos. En el caso del otro final, el de Kagari, vemos que Mayuri tenía planeado viajar con Suzuha al pasado. Eso significa que el Okabe de esa iteración no fue capaz de superar su depresión. Esto tiene sentido al recordar que ese Okabe no fue capaz de borrar los recuerdos de Kurisu, sino que debió ser la propia Kurisu, dentro del cerebro de Kagari, quien lo hiciera. Esta falta de determinación es lo que hace que la línea sea distinta a la de Promise Renacimiento. Explicado esto, ya podemos dar por terminada la ruta de Kurisu. La próxima semana daremos un viaje al pasado para encaminarnos por la ruta de Mayuri. Allí tendremos el Bad Ending y obviamente el final de Mayuri. Así que bueno, con esto ya llegamos al final de este video. Si les ha gustado, no olviden dejar un buen like, suscribirse y nos veremos en siguientes videos. Hasta la próxima. El Sai Kongru.